Ahora, sí, en esta clase vamos a ver los conceptos de circuitos eléctricos. Nos vamos a enfocar en la ley de Ohm. Y posteriormente resolveremos un ejercicio. Vamos primero definiendo las partes para entender la ley de Ohm. Comenzando con la corriente eléctrica, que se denomina el desplazamiento de un conjunto de electrones a través de un material conductor. Aquí hago una pausa y los materiales conductores, la mayoría de nosotros conocemos que son los metales. Tomar eso en cuenta para luego aplicar en la ley de Ohm. Como dice, la corriente eléctrica se expresa siempre con la letra I, mejor dicho, se simboliza siempre con la letra I. Las unidades van a ser los amperios, y se abrevia con la letra A. En ciertos ejercicios a veces se le pone una M minúscula al frente de la A, lo cual simboliza miliamperios. Miliamperios. Esas son las unidades con las que se trabaja la corriente eléctrica. Recuerden que la corriente eléctrica es producido por el desplazamiento de los electrones a través de un material conductor. Ahora vamos con el voltaje, que también forma parte de la ley de Ohm. Esta vez nos dice que el voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Es el trabajo necesario para transportar de un punto al otro cierta cantidad de electrones. Es decir, para que se muevan un electrón debemos aplicar cierto potencial, o mejor dicho, cierto trabajo, cierta energía. Tenemos dos puntos, el punto A y el punto B. Para que comiencen a moverse en el punto A, debe haber una mayor cantidad de energía que debamos aplicar para que produzca un movimiento de electrones. Y al punto B llegarían los electrones, pero no sería la misma cantidad en el punto B. Por ejemplo, si en el punto A aplico 120 voltios, al punto B apenas llegarían 100 o 110 voltios. En este caso, 100. Las unidades con las que vamos a trabajar por el voltio, el símbolo, la V. Y las unidades, el voltio. La V, el símbolo, la V, y la unidad del voltio. Ahora sí vamos a entrar en lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre voltaje y la intensidad de un circuito eléctrico. Las unidades, aquí sí es un poco extraño, la simbología principalmente es esta. Es la letra omega y las unidades de la resistencia es el ohm. Aquí tenemos expresado la fórmula. Y acá abajo tenemos expresado unas fichas memotécnicas para que recuerden si tengo cierta incógnita, cómo calcular o qué fórmula usar. Por ejemplo, si nos fijamos en este primer triángulo, tenemos la incógnita, la I, por lo tanto la fórmula va a ser de la siguiente manera. La intensidad va a ser igual al voltaje dividido para la resistencia. En el caso de que el voltaje sea mi incógnita, la fórmula que debo utilizar es voltaje igual a intensidad por resistencia. Y por último, tengo, si la resistencia es mi incógnita, la fórmula que debo utilizar es voltaje por intensidad.
Para todo esto vamos a aplicarlos en un ejemplo para ver cómo se relaciona o qué efectos tiene la ley de Ohm. ¿Me permiten un momento? ¿Me confirman si se puede visualizar la pantalla? Sí, listen. Sí, listen. Listo, como les estaba mencionando, vamos a aplicar la ley de Ohm y ver lo que sucede. En este caso, las variables que voy a manipular son el voltaje y la resistencia. Lo que no puedo manipular es la corriente. Por lo tanto, para entender mejor la expresión, voy a usar que mi corriente es la incógnita. En ese caso, si recuerdo a mi memo técnico, me dice que la corriente va a ser igual al voltaje dividido para la resistencia. Ahora voy a volver a mi experimento. Y ahora sí, vamos a proceder a ver qué sucede si aumenta la resistencia. Como podemos apreciar, aquí tenemos un valor de resistencia de 251 ohmios. El voltaje no lo voy a topar, va a ser de 1.4. Voy a aumentar la resistencia y quiero que aprecien qué es lo que sucede con la corriente. ¿Algún voluntario que me quiera decir qué es lo que sucedió con la corriente? Disminuyó, listen. La corriente disminuyó, listen. Correcto, la corriente acaba de disminuir. Si nos vamos a la expresión matemática que tenemos en el lado izquierdo, tenemos que la resistencia, si aumenta, el voltaje va a ir disminuyendo y por ende la corriente también. ¿Y qué pasa si aumento el voltaje? Posiblemente aumente. Voy a ir a mi punto de partida en cual la resistencia era baja. Ahora sí tengo una resistencia de 140 y voy a aumentar el voltaje. ¿Alguien me indica qué pasó con la corriente? Aumentó. Aumentó. En este caso, la corriente acaba de aumentar porque el voltaje también aumentó. Y si sigue aumentando el voltaje, ¿qué pasará con la corriente? ¿Seguirá aumentando? Veamos qué sucede. En este caso voy a aumentar solo el voltaje hasta el límite y veamos qué pasa con la corriente. Aumentó bastante, listen. Pueden apreciar, la corriente acaba de aumentar
Podría decir que si aumento el voltaje, aumenta la corriente. Dejen anotarlo por acá. Aumento el voltaje. Con eso aumenta la corriente. Ahora, ¿qué necesito para disminuir esa corriente? Subir un poco la resistencia. Vamos a ver qué pasa si subo la resistencia. Me indican que acaba de suceder. En el caso de que aumente la resistencia, como pudimos apreciar, la corriente disminuyó. Podría concluir que la resistencia impide que circule libremente la corriente. Entre mayor sea la resistencia, la corriente va a ser pequeña. Entre menor sea la resistencia, la corriente va a ser mayor. Como pueden ver, con esto podemos jugar con la ley de Ohm. Volvamos a lo que nos corresponde y vamos a desarrollar un ejercicio. Tenemos el siguiente enunciado. ¿Qué nos dice? Calcular la resistencia eléctrica de un cable conductor por el que circula una corriente eléctrica de 800 miliamperios y un voltaje de 32 voltios. Aquí vamos a sacar primero los datos. Como siempre, verificar que los datos sean más de 2 para poder resolver. ¿Qué tenemos como dato? Una corriente eléctrica, que sería la A, perdón, sería la I, de 800 miliamperios. Este caso se simboliza con la M y la A mayúscula, que serían las unidades. Y dice que tenemos un voltaje igual a 32 voltios. La V, unidad de voltaje. ¿Y qué nos pide calcular? Nos pide calcular la resistencia del conductor. Ya para ello, ¿qué fórmula debo utilizar? Si me voy a mi ficha mnemotécnica, bien puedo memorizarme esta fórmula, que resistencia es igual a voltaje por intensidad, o me memorizo este triángulo. En el caso de que quiera usar el triángulo, debería siempre graficarlo y ubicar donde corresponde los elementos. Voltaje, intensidad, resistencia. Voltaje, intensidad y resistencia. ¿Ya qué dato no tengo? O me piden calcular la resistencia. Por lo tanto, la resistencia va a ser igual. Veo lo que tengo aquí, que me dice que va a ser igual al voltaje dividido para la corriente eléctrica. Ya con eso solo me queda por reemplazar los datos. Me quedaría que el voltaje, que en este caso vale 32 voltios, lo debo dividir para 800 miliamperios. Aquí se me olvidó mencionar que para trabajar debemos siempre trabajar en amperios,
Si no tenemos amperios, debemos transformar los miliamperios a amperios. En este caso, tendría que 1000 miliamperios es igual a 1 amperio. Se me simplifican los miliamperios. Me queda 800 por 1 y dividido para 1000. Lo que me da un resultado de 0,8 amperios. Entonces el dato que debo utilizar es de 0,8 amperios. .8 amperios. Y procedo a resolver lo que sería realizar esa división de 32 dividido a 0,8 amperios. Me da un resultado de 40. En este caso, la unidad de la resistencia son los ohmios. O se puede utilizar el símbolo de omega. Cualquiera de los dos. Vamos con el omega mejor. Y vamos a ver qué es lo que pasa si ingresamos esos datos en la simulación. Vamos a ver los datos que tenemos. Voltaje de 32. No me permite simular, pero puedo ponerle un 3.2. Y la corriente, en este caso me pide de 0.8, 800 miliamperios, pero el dato de la resistencia lo tengo que es de 40. Aproximadamente por ahí. La corriente que me debía salir es de 800 miliamperios, como el voltaje en este caso es menos, me sale la corriente menos también, 82.1 miliamperios. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. Yo le enseñé. De mi parte no le hice ninguna pregunta. No entiendo, Liz. ¿En qué parte nos perdemos? ¿El ejercicio o la teoría? El ejercicio. Dice, A ver, les repito el ejercicio de nuevo. El ejercicio me dice lo siguiente. Calcular la resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica, mi incógnita. Y para ello me da los siguientes datos. Por ese material conductor va a circular una corriente de 800 miliamperios. Corriente, letra I, 800 unidades miliamperios. Me dice también otro dato del voltaje de 32 voltios. Voltaje V dice de un voltaje de 32 voltios, unidades V. Y ahora con estos datos, debo ver qué fórmula debo utilizar. Para ello pueden memorizarse la idea que dice que resistencia es igual a voltaje por intensidad. O pueden memorizarse este triángulo que les ayudaría a resolver cualquier fórmula.
En este caso, primero trazo mi triángulo, en la parte superior el voltaje y en la base la intensidad y la resistencia. Y ubico en donde está mi incógnita. En este caso la incógnita es la R de resistencia. Pongo mi R y me fijo la relación que tiene el voltaje y la intensidad. En este caso la relación es de división. Voltaje dividido por intensidad. Ahora con esto procedo a reemplazar. Pero antes de eso me debo fijar que las unidades de la corriente eléctrica deben estar en amperios. En este caso tengo miliamperios. Por lo tanto, debo realizar una conversión. En 800 miliamperios debo llevarlo a amperio. Miliamperios me estorba, entonces eso debe ir en el denominador. En el numerador lo que quiero obtener al final, que son los amperios. Como dato sé que 1000 miliamperios es igual a 1 amperio. Ya con eso simplifico los miliamperios, multiplico 800 por 1 y divido para 1000. Realizado todo eso me da el resultado de 0,8 amperios. Ahora sí, con este dato reemplazo en la fórmula. El voltaje tenía como dato 32 voltios y la corriente de 0,8 amperios. Realizo esta división y tengo que la resistencia es de 40 ohmios. Las unidades puede ser este símbolo omega o la palabra ohmio. Eso es todo para el ejercicio. El ejercicio que deben realizar es semejante a este ejercicio que acabamos de ver. Tal vez hasta ahí ya todo comprendido. Sí, listo. De mi parte, sí, Licen. Listo. Como les iba diciendo, la teoría en sí no es compleja. Y acabamos de ver qué sucede cuando aumento el voltaje o la resistencia y qué sucede con la corriente eléctrica. Vimos que la relación entre voltaje e intensidad es casi similar, es decir, si aumento el voltaje, aumenta la corriente eléctrica. Mientras que si aumenta la resistencia, la corriente eléctrica disminuye. Esa relación deben tenerlo siempre presente. Aumento el voltaje, aumenta la corriente. Aumento la resistencia, disminuye la corriente. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. No le hice de mi parte. Listo, si no hay más preguntas, eso sería todo por la clase de hoy. Nos veríamos para el día viernes la clase de química. Por favor, leer la ficha guía para que podamos avanzar rápidamente, ya que la materia de química es un poco más compleja. Las tareas, les recuerdo, me pueden enviarlo hasta el día viernes 5 de la tarde. Pasado de esa hora ya se considera tarea atrasada.